Nací con prosopagnosia, una ceguera facial, y aún así, el heredero rico nunca se apartó de mi lado, hasta que un día lo escuché hablar con su amigo. Ha pasado un mes y ella todavía no se ha dado cuenta. José, eres todo un caso, pero tu novia parece estar a punto de descubrirlo. ¿Deberíamos volver a cambiar? En la esquina, el que se llamaba José dio una calada a su cigarrillo y negó con la cabeza. Eso quizá no funcione. Isabel me espera en casa para cenar. Me quedé en la puerta y suspiré, pensando que al menos podría tener uno nuevo. Estas dos personas, ya me cansé de acostarme con ellas. Capítulo 1. En realidad, todo tuvo señales desde el principio. Hudson no era amante del contacto físico. Cada vez que hablaba demasiado de trabajo, fruncía el ceño, pero el hombre frente a mí no era así. Cuando me vio acercarme, José cerró su portátil, deslizó la mano bajo el dobladillo de mi camisón y su respiración se volvió irregular. Me recosté obedientemente sobre su hombro, moviéndome con suavidad. Mañana es tu cumpleaños. ¿Ya decidiste cómo quieres celebrarlo? Su mano se detuvo. José me miró. Mañana era el cumpleaños de Hudson, pero él era José, el que me engañó fingiendo ser Hudson. Lo miré con ojos inocentes. La nuez de su garganta se movió. Su interés desapareció. Lo de siempre. Llamar a algunos amigos para pasar el rato. Volví a apoyarme en su hombro, acercándome más, con la voz apagada. Tengo aquí un regalo de cumpleaños. ¿No quieres abrirlo antes? José tenía algo de autocontrol, pero no demasiado. Cuando ambos quedamos exhaustos, me tumbé adrede sobre su pecho y lo llamé por el nombre de Hudson. La mano de José, la que sostenía el cigarrillo, se detuvo. Me acarició la cabeza con una voz imposible de descifrar. Isabel, duerme temprano. Esa noche dormí profundamente. Cuando desperté, ya era por la tarde. José hablaba por teléfono de espaldas a mí. Entendido. La llevaré. Rodeé su cintura con los brazos, medio adormecida. ¿Con quién hablabas? La mano de José tembló y el móvil cayó al suelo. Lo besé, fingiendo no haber visto el nombre en la pantalla. Hudson. Capítulo 2. Los amigos de Hudson actuaban muy bien, pero cuando José me rodeó la cintura y entró conmigo al reservado, todos se quedaron un momento paralizados. El verdadero Hudson estaba sentado en el centro del sofá, abrazando a una chica de cabello largo, riéndose suavemente. Al vernos entrar, empujó la mejilla con la lengua, con una molestia inexplicable. La cuñada sigue tan guapa como siempre, dijo, entre dientes. Lo dijo con rabia contenida, pero aún así me sentí complacida y me acurruqué un poco más en el pecho de José. Todo es mérito del cumpleañero. Un crack, resonó. Hudson había roto la copa que sostenía en la mano. El silencio llenó la sala. La chica en su regazo se estremeció del susto. Mario, que no había dicho nada hasta entonces, se levantó para romper la tensión. Tenía un cuerpo imponente, así que era fácil reconocerlo. Encargué una botella de buen vino, como regalo de cumpleaños para Hudson, dijo con tono ligero. Me enderecé enseguida. Voy yo a buscarla. El vino llevaba mucho tiempo guardado en el local. El camarero tardó bastante en encontrarlo. Cuando volví con la botella, escuché mi propio nombre. Hudson, con la ceguera facial de Isabel. ¿Por qué sigues enredado con ella? Yo no estaba presente, así que ya no se molestaban en fingir. Hudson tenía aún pequeñas heridas en la mano, que colgaba en el aire sobre sus rodillas. Es divertido. Quien diga que es Hudson, ella le cree. ¿No te parece gracioso? Recordé que, al principio, fue él quien me persiguió. Nos conocimos en una representación teatral del club de drama de la universidad. Descubrió mi secreto, mi incapacidad para reconocer rostros, y se ofreció a actuar conmigo. Era alto, con piernas largas. Conducía un Cayenne por el campus y era el centro de atención. Las chicas que lo seguían podían formar una fila hasta el nuevo edificio. Yo me sentí halagada, y él, con una expresión sincera, ató un hilo rojo a mi muñeca. Isabel, así no volverás a confundirme con nadie. Ahora, años después de graduarnos, aquel hilo rojo ya había desaparecido hace mucho tiempo. Después levantó la vista hacia José, sentado en la esquina. Ha pasado un mes y ella todavía no se ha dado cuenta. Eres realmente bueno en esto, pero tu novia parece estar a punto de descubrirlo. ¿Cambiamos otra vez? Nunca supe que José también tenía novia. En la esquina, José apagó su cigarrillo y negó con la cabeza. Me temo que no será posible. Isabel me espera en casa para cenar. Hudson soltó una risa fría. José, ¿te has vuelto adicto a actuar o qué? No olvides de quién es realmente la novia Isabel. Mi mano tocó el pomo de la puerta, a punto de entrar, cuando de repente alguien me tapó la boca por detrás. Me giré. Era Mario. Sostenía 2 copas altas entre los dedos y me miraba desde arriba. No te apresures. ¿Podrías decirme cuál de ellos es tu novio? Tomó la botella de mis manos, se giró y abrió la puerta.
bloqueando completamente mi figura. ¿Qué pasa? ¿Esta vez quién quiere hacerse pasar por el novio de Isabel? Me clavé las uñas en la palma. ¿Cuándo había comenzado este juego? Nadie habló. Mario levantó la botella y sirvió vino. El líquido rojo resbaló por el borde de las copas. Propongo que sea ella quien elija. Hudson golpeó la mesa con los dedos. Mario, ¿te parece gracioso? José se ajustó la corbata y lo interrumpió. A mí me parece bien que el poder de decisión lo tenga Isabel. ¿Qué hay de malo en eso? Con quien se vaya, ese será su novio. Hudson se encendió también, sin saber de dónde sacaba tanta confianza. Sin el hilo rojo. ¿Qué le hacía pensar que yo seguiría eligiéndolo? Apreté el pomo frío de la puerta y la empujé. La tensión que había en el ambiente se disipó al instante. Todas las miradas se clavaron en mí. Mi vista barrió a los presentes. Cuando empezamos, a Hudson le encantaba jugar conmigo así. Decía que mi expresión confundida era encantadora, pero si realmente le parecía tan divertida, ¿por qué su mano herida seguía tan apretada? José estaba en la esquina, con un cigarrillo sin encender entre los dedos. Yo le había dicho que esa noche cocinaría personalmente para hacerle una sopa de fideos de cumpleaños, pero si él era o no Hudson, eso lo decidía yo. Sostuve la copa y avancé lentamente. Bajo las miradas de ambos, me detuve frente a Mario, que observaba divertido, y alcé mi copa. Feliz cumpleaños, Hudson. Capítulo 3. Apenas terminé de hablar. Hudson lanzó toda la botella contra la pared. Los que estaban alrededor reaccionaron enseguida. Lo abrazaron por la cintura sin atreverse ni siquiera a llamarlo por su nombre. ¿Está borracho, cuñada? No se lo tome a mal, murmuró uno con nerviosismo. Encogí los hombros, y al segundo siguiente, Mario, ya completamente metido en el papel, me rodeó con el brazo y me atrajo hacia su pecho. Isabel se asusta con facilidad. Me la llevo a casa primero, dijo con calma. Hudson se abalanzó sobre nosotros, sosteniendo media botella rota en la mano. Atrévete a llevártela hoy, Mario. Y verás, rugió. Mario curvó los labios en una sonrisa tensa y me empujó suavemente detrás de él. Podemos celebrar tu cumpleaños otro día. No hagas una locura ahora. Hudson, furioso, levantó el puño, dispuesto a golpearle en la cara. Me moví rápido, colocándome delante de Mario. La expresión de Hudson en ese momento solo podía describirse como espectacular. Isabel, ¿sabes siquiera quién es él para que lo defiendas así? Mírame bien, dijo, con la voz temblando entre rabia y desesperación. Si no fuera por las heridas en su mano, tal vez ni siquiera lo habría reconocido. Pero, ¿y qué si lo reconocía? Puede que tenga prosopagnosia, le respondí, pero a mi propio novio sí sé reconocerlo. El pecho de Hudson subía y bajaba violentamente. Saqué una tirita del bolso y la puse en su palma. Aunque no siempre sepa quién eres, la próxima vez que me llames, cuñada, sabré que eres amigo de Hudson. Un bufido irónico sonó por encima de mi cabeza. Hudson me sujetó del hombro, pero al instante, Mario fue separando sus dedos, uno a uno, hasta liberarme. Basta ya, dijo con firmeza. Vámonos a casa. Esta noche invito yo. Capítulo 4. Cuando Mario me rodeó con el brazo para girar, Hudson, furioso, arrojó todas las botellas del lugar contra el suelo. Seguí a Mario y subí con el aún cullina nuevo. ¿Hudson es tu amigo? Pregunté en voz baja. ¿Por qué se puso tan agresivo? Mario tamborileó los dedos sobre el volante, mirándome con interés. Antes intentó conquistarte. ¿No te acuerdas? El coche era amplio. Me recosté contra su cintura y murmuré con queja. Sabes que tengo ceguera facial. ¿Cómo se supone que distinga entre tanta gente? Mario rió. Me tomó del mentón y se inclinó, presionándome suavemente contra la ventanilla. En ese momento, el teléfono sobre mis piernas comenzó a vibrar con fuerza. Antes, cuando hacían su teatro, siempre intercambiaban los nombres en mi lista de contactos. Pero esta vez, claramente, no les dio tiempo. En la pantalla se leía el nombre Hudson. Sin embargo, la voz que salió del auricular era la de José. Isabel, ¿dónde estás? Voy a recogerte para llevarte a casa. Así que por eso no había explotado antes, estaba esperando interceptarnos. Mario me tenía tan apretada que apenas podía respirar. Jadeaba como si me ahogara. Y aún así, me volvió a sujetar con más fuerza. Lo hizo a propósito, sin defensas. Dejé escapar un gemido ahogado. Del otro lado del teléfono reinó el silencio. Luego, la voz de José se quebró con furia. Mario, atrévete a tocarla y verás. Mario siguió besándome con intensidad. No me quedaban fuerzas para pensar en otra cosa. Cuando me acorraló contra la esquina, le empujé el hombro, sin aliento. El teléfono, creo que alguien estaba diciendo algo. Mario tiró el móvil al asiento trasero. La voz de José se cortó en seco. Solo era una llamada molesta, dijo con indiferencia.
No lo desmentí. Me senté en el asiento del copiloto y alicé la falda con calma. Por el rabillo del ojo, me pareció ver un Cayenne siguiéndonos. A diferencia de Hudson, ese heredero sin oficio ni beneficio, José al menos tenía un trabajo. Era el único hijo de la familia Wu, y sus padres tenían grandes expectativas puestas en él. Decir que era maduro para su edad no era exagerar. Durante todos estos años, lo más atrevido que había hecho fue suplantar a Hudson. Y ahora, quizá, correr a toda velocidad por la autopista elevada. Mario miró por el retrovisor, guardó silencio y pisó el acelerador a fondo. Dejamos atrás a José, y Mario me llevó a su casa. Quizá él no lo recordaba, pero cuando yo salía con Hudson, ya había estado allí una vez. Entonces me dijo que su hermano estaba enfermo y que necesitaba que le llevara un medicamento. Mario, con fiebre, abrió la puerta y se quedó paralizado al verme. Se ajustó nervioso la bata que llevaba puesta. Pensándolo bien, quizá fue en ese momento cuando Hudson empezó a planear todo este juego. Mario mordió mi oreja y me presionó contra el ventanal. ¿En qué piensas?, susurró. Sentí un cosquilleo en la oreja. Me aparté, pero me atrapó de nuevo entre sus brazos. En si todavía haré los fideos de cumpleaños, respondí. Mario se apartó un poco y soltó una risa baja. Solo es un cumpleaños. ¿Por qué te importa tanto? Y a ti no te importa, repliqué. El teléfono de Mario no dejaba de sonar. A veces era José, otras Hudson. No contestó ninguna. Me levantó la pierna con una mano, acercándose más. Claro que me importa, susurró. Me importa hasta la locura. Capítulo 5. Cuando desperté, Mario ya no estaba. El teléfono en la mesita había sido manipulado. Había borrado los contactos de José y Hudson, dejando solo el suyo, guardado con la nota, mi amor. Dejé las llaves sobre la mesa y sonreí. Los celosos nunca traen nada bueno. Al regresar al trabajo tras mis vacaciones, había una montaña de tareas acumuladas. Estaba abrumada cuando Alicia, de la oficina de al lado, llamó a mi puerta. Isabel, ¿podrías recibir a un cliente esta tarde? Tengo un asunto urgente. Como tengo prosopagnosia, casi nunca atiendo visitas. Pero una vez cada tanto no debería ser un problema. Acepté sin pensarlo. Lo que no imaginé fue que el visitante sería José. El lugar detrás de su oreja, donde lo había mordido, seguía enrojecido. El cabello, perfectamente peinado. Pero en su rostro había un cansancio que no sabía definir. Presidente Wu, dije con formalidad. ¿Hay algo más que desee conocer de la empresa? José Wu me observó unos segundos antes de reaccionar. Vamos a tu oficina. Quiero sentarme un momento. Los demás siguieron al equipo administrativo hacia el comedor. Y quedamos solo él y yo en la habitación. Le serví un vaso de agua. ¡Qué coincidencia! No esperaba verte aquí. ¿Hudson sabe que has venido? José acarició el borde del vaso con los dedos. No lo sabe. ¿Importa? Tienes razón. Hudson no soporta hablar de trabajo. Al oír el nombre de Hudson, José se levantó y me interrumpió. ¿Qué te pasó en la oreja? Ah, probablemente fue Mario. No me gusta que dejen marcas en mi cuerpo. Tendré que ir enseñándole eso poco a poco. Me toqué el lóbulo y lo miré. ¿Qué pasa, presidente Wu? ¿Tan interesado en la novia de otro? Era curioso. Antes de su cumpleaños, yo no dejaba de buscarlo, y hoy me hacía llamar la novia de otro. José giró el vaso entre sus manos. El vapor del agua tibia se enredaba entre sus dedos. ¿Y si lo estoy?, dijo entre dientes, sin cambiar el gesto. Empujé mi móvil hacia él. Entonces díselo tú mismo a Hudson. La palabra, mi amor, parpadeó en la pantalla. José bajó la mirada, los párpados temblando. Isabel, ¿tienes que hacerlo así? No lo entendía. Él era quien me había provocado. Y ahora parecía que yo era la culpable de todo. ¿Qué pasa, presidente Wu? ¿Pretendes que tengamos una relación secreta? Los párpados de José temblaron aún más. Alzó la vista hacia mí. ¿Y si la quisiera? La primera vez que lo vi, llevaba un traje impecable en un club nocturno, con todos los botones abrochados hasta el cuello. Su asistente, de pie a su lado, tan formal como él, nada que ver con Hudson. Y aún así, aquel hombre podía decir algo así. José dio un paso adelante, tomó mi oreja, la misma que tenía la marca de su mordida, y la atrapó entre sus labios. Su respiración era caliente, temblorosa. El borde de sus gemelos me presionaba la cintura. Y su voz sonó ronca, casi animal. No puedo. Isabel, repitió. Levanté el mentón. No. Sus movimientos se detuvieron de golpe. El calor de su aliento se desvaneció lentamente en mi cuello. ¿Por qué?, preguntó con voz baja. Lo aparté con suavidad y enderecé el bolígrafo sobre el escritorio. Escuché que el presidente Wu tiene novia. Y yo no me meto con quien no debo. No me pongas en esa posición, presidente.
La chica que estaba anoche en brazos de Hudson. Probablemente era su novia. José pareció entender. Se lamió los labios, murmurando, no es cierto, no tengo novia. Váyase, presidente Wu. No le diré nada a Hudson sobre hoy, intentó responder. Pero yo ya había cerrado la puerta. A veces, los hombres pueden ser realmente problemáticos, aunque no sabía entonces que lo verdaderamente problemático estaba por venir. Capítulo 6. Cuando terminé de trabajar horas extras y abrí la puerta, escuché un leve ruido proveniente de la cocina. Me acerqué en silencio. Era Hudson. Aún tenía la mano izquierda herida, y encima se había hecho nuevas quemaduras, moviéndose torpemente frente a los fogones. Cuando recién empezamos a salir, Hudson solía cocinar a veces. Supongo que entonces todavía me quería, y le parecía novedoso hacerlo él mismo. Después, casi nunca más. Has vuelto. Ven, vamos a cenar, dijo. Dejé las llaves sobre la mesa y lo miré con recelo. ¿Y tú eres? La expresión de Hudson se resquebrajó de inmediato. Forzó una sonrisa mientras ponía los platos sobre la mesa. Soy tu novio, claro. Al decirlo, levantó la muñeca. Llevaba atado un hilo rojo con un pequeño cascabel. Se parecía al de antes, pero no era el mismo. Cuando algo se pierde, por más parecido que sea. Nunca vuelve a ser lo de antes. Negué con la cabeza y esbocé una sonrisa amarga. No, tú no eres él. El hilo rojo que él tenía, lo perdió hace mucho. Eres José, ¿verdad? Hudson se quedó mudo, con la voz rota. Yo, me senté en el sofá, dándole la espalda. Dame las llaves. Ya te lo dije muy claro. Yo no pienso tener una relación secreta contigo. El plato en su mano se estrelló contra el suelo. ¿Qué dijiste, José? ¿Él? Hudson podía entregarme a otros como si nada. Pero si alguien realmente me deseaba, se volvía una bestia rabiosa, defendiendo lo que creía suyo. Al final, eso era todo. Para él, yo solo era una posesión, aunque, para ser justa, una bestia rabiosa a veces también tiene su utilidad. Seguí echando leña al fuego. He investigado. No tienes novia. Esa actriz llamada Kim fue contratada solo para fingirlo, ¿verdad? Eso sí era cierto. José había contratado una novia falsa solo para seguir el juego. Y la verdad, a José nunca he terminado de entenderlo. Aún así, añadí, Hudson nunca lo habría permitido. Hudson apretó los fragmentos rotos en la mano. Su pecho subía y bajaba con fuerza. ¿Él dijo eso? Fruncí el ceño. Él, José, deja de fingir. Dame las llaves. Como un autómata. Hudson recogió los pedazos del suelo y dejó las llaves junto a la puerta, con la cabeza gacha. Pensar que este apartamento lo habíamos elegido juntos. Cuando me gradué, dijo que estaba cerca de mi trabajo, y que así le sería fácil venir a verme los fines de semana. Hoy, después de forzarlo a devolverme las llaves, no sé qué pasaba por su mente. Me llevé la basura, murmuró. Come mientras esté caliente. Capítulo 7. No probé ni un solo bocado de la comida que había preparado. Cuando bajé a tirar la basura, el coche de Hudson seguía aparcado frente al edificio. Arrojé la bolsa al contenedor delante de él. Y antes de irme, llamé desde el móvil al contacto guardado como mi amor. Hudson, ¿vamos de compras este fin de semana? Mario rió al otro lado de la línea, una risa baja y perezosa. Isabel, de verdad te estás tomando el juego muy en serio. Sonreí dulcemente. A propósito, entonces, mi amor, nos vemos mañana. Hudson giró el volante y, finalmente, se marchó. Colgué y dormí como una piedra. El trabajo estaba tan intenso que apenas tenía tiempo para respirar. El fin de semana, por fin, logré dormir hasta tarde, hasta que un llamado de Mario me despertó. ¿No íbamos a ir de compras? Estoy abajo, frente a tu edificio, despeinada. Abrí las cortinas, en el mismo lugar donde Hudson se había quedado la otra noche. Mario me saludaba apoyado en su coche. Subí al asiento del copiloto, bostezando. Hudson nunca me llevó de compras, dije medio dormida. Él siempre lo decía, pero nunca lo hacía. En la universidad, a veces me acompañaba al mercado nocturno. Pero después de graduarnos, ni eso. Mario se inclinó para abrocharme el cinturón de seguridad. Está ocupado discutiendo con José, comentó con una sonrisa. Levanté una ceja, y él me imitó. ¿De verdad no lo sabías? La verdad, no lo sabía. Desde aquella vez que Hudson vino a mi casa a cocinar, no lo había vuelto a ver. Dicen que últimamente ni siquiera iba a los bares. Quién sabe si será verdad eso de que por fin sentó cabeza. Capítulo 8. Mario conducía despacio. En el coche sonaba una música suave cuyo nombre no reconocía. ¿Cómo sabes que puedo distinguirte de Hudson? Pregunté, mirando por la ventana.
Mario giró el volante y sonrió. Porque ese día dijiste que tenía buen cuerpo. Así que supuse que el que no lo tiene, debe ser el otro. En la tienda de ropa. Mario escogió un vestido largo, rojo intenso, sin tirantes. Eres mucho más interesante que ellas, dijo. ¿Lo pruebas? La dependienta, rápida, me alcanzó la talla correcta. Aún no había subido la cremallera cuando alguien abrió la puerta del probador. Llegaste justo a tiempo, dije sin mirar. Ayúdame a subir esto. No hubo respuesta. Me giré, y vi a José detrás de mí. Seguía con su traje perfectamente planchado. Una mano apoyada en mi cintura. Los dedos presionando la cremallera mientras la subía lentamente. Apartó mi cabello del cuello y se inclinó sobre mi hombro. ¿Podrías reconsiderarlo de la última vez? Susurró. Había oído que estos días Hudson no hacía más que ponerle obstáculos. De forma directa o encubierta, apoyada contra la pared. Lo miré a los ojos. Presidente Wu, al menos deme una razón. El fin de semana pasado, mientras limpiaba, encontré entre los cojines del sofá una lista de compras escrita a mano. Durante el tiempo que José fingió ser Hudson, yo insistía en que me acompañara al supermercado. Había crecido en una familia estricta, sin haber tenido nunca una relación antes de graduarse, cuando asumió el mando de la empresa. Su familia lo dejó por fin juntarse con Hudson y su grupo, cosas que nunca vivió de joven. Ahora le parecían fascinantes. Ir al supermercado era una de ellas. Los viernes por la noche, como una pareja cualquiera. Salir a comprar cosas tenía para él un atractivo especial, un hombre sobrio y contenido. Sin embargo, tan seducido por un poco de calidez, José dio un paso hacia mí. Isabel, yo. Entonces Mario llamó desde afuera del probador. Isabel, ¿quieres que te ayude? Sonreí y tiré suavemente del cinturón de José. ¿El presidente Wu realmente está dispuesto a ser un amante oculto? José estaba tenso. Pero su cuerpo decía otra cosa. Cuando se inclinó para besarme, giré apenas el rostro. Presidente Wu, susurré. No me gustan las marcas. Capítulo 9. Cuando fui a pagar, Mario se adelantó y pasó su tarjeta, con una voz entre dientes. ¿Quieres que los lleve al hotel también? Si realmente quisiera llevarme, no habría cambiado su contacto a mi amor. Efectivamente, un segundo después perdió el control. Me arrebató el vestido de las manos. Ni lo sueñes. Sí. Los niños siempre se enojan rápido. No tuve más remedio que dejar plantado a José, y dejar que Mario me arrastrara hasta un bar. El móvil no dejaba de sonar, así que lo apagué directamente. Casi nunca bebo, y cuando lo hago, descubro que mi tolerancia al alcohol es realmente baja. Mario, resignado, me metió en el coche. Me negué a ir a su casa, así que me llevó a la mía, pero al abrir la puerta, las luces del salón estaban encendidas, con mi ceguera facial y el alcohol corriéndome por la sangre. Ya no distinguía a nadie, incluso el cuerpo perfecto de Mario. Una vez me soltó la mano. Se volvió indistinguible entre los demás. Caí en el sofá, escuchando nombres mezclados en el aire. Y voces discutiendo cerca de mi oído. ¿Por qué la trajiste tú a casa? ¿Por qué tienes las llaves de su apartamento? ¿Y por qué? ¿Por qué Isabel se está quitando la ropa? Por el amor de Dios, de verdad, solo tenía calor. Un calor extraño, casi insoportable. En el coche aún podía resistir. Pero de vuelta en mi entorno, ya no pude. En medio del caos, alguien me cubrió los hombros con una chaqueta. Y alguien más me levantó la barbilla para darme una pastilla. Las nubes del cielo cayeron al suelo. Y mi cabeza empezó a girar. Un instante después, perdí completamente el conocimiento. Capítulo 10. Cuando desperté, ya era de día. Soy de las que se mueven mucho al dormir. Por eso mi cama es grande. Pero jamás imaginé que podrían caber 3 personas en ella. El dolor de la resaca había desaparecido por completo. Lo único que me quedaba era la confusión, especialmente porque los 3 no llevábamos ropa. Me llevé una mano a la cabeza. El dolor era más moral que físico. El movimiento despertó a los otros 2. Probé, con cautela. Mario, ¿verdad? Tú me llevaste anoche, ¿no? El más cercano sonrió con un gesto ladeado. Pequeña, ¿tienes hambre? Iré a hacer algo de comer. Solté un suspiro de alivio, pero al levantar la vista, vi al otro mirándome con resentimiento. En ese momento, se escucharon golpes urgentes en la puerta. Instintivamente grité, no abras. Pero ya era tarde. Mario apareció en la entrada, vestido únicamente con un delantal transparente, y fuera, de pie, había alguien que yo no lograba reconocer. Muy pronto, sin embargo, todos empezaron a hablar. Y las identidades quedaron al descubierto. El hombre de la puerta empujó a Mario contra el sofá. Mario, te pedí que cuidaras bien de Isabel,
¿Y así es como la cuidas? Si eso era cierto. Entonces el que estaba en mi cama debía ser José. Lo cubrí con la manta. Me puse algo de ropa y me dirigí a la puerta. Pero José, terco como siempre, se incorporó sobre la cama. Ayer me dejaste plantado por salir a beber con Mario. ¿Y hoy también vas a esconderme? El de afuera ya era suficiente problema. Mi paciencia se agotaba. ¿No fuiste tú quien dijo que quería ser mi amante secreto? Si te arrepientes, la puerta está abierta. El silencio se hizo pesado detrás de mí. Levanté la cabeza. Hudson estaba de pie en el umbral del dormitorio. Capítulo 11. Los cuatro estábamos sentados en el sofá mirando las grabaciones de las cámaras. Y nadie decía una palabra, desde la vez que Hudson vino a mi casa sin avisar. Instalé cámaras de seguridad. ¿Quién sabe quién podría irrumpir la próxima vez? Y hoy, finalmente, sirvieron para algo. Yo estaba en una esquina del sofá, comiendo una manzana. Mientras Hudson, como si se castigara a sí mismo, repetía el video una y otra vez con un golpe seco. Cerré la laptop. Si quieres seguir mirando, llévatelo y míralo en tu casa. Solo estaba borracha, y ensucié su ropa con vómito. ¿De acuerdo? Estaba tan ebria que ni siquiera podía mantenerme en pie. ¿De verdad crees que podía hacer algo más, Hudson? No seas ridículo, por favor. Hudson levantó la cabeza. ¿Ridículo yo? Isabel, ¿tú sabes lo que sentí al verte en la cama con otros hombres? Con varios hombres al mismo tiempo. ¿Alguna vez pensaste en mí? Solté una carcajada fría. ¿Y tú pensaste en mí cuando me prestaste a otros para divertirte? Tocarle la herida era demasiado fácil. Hudson había venido a mi casa a cocinar, intentando empezar de nuevo. Él podía fingir que nada había pasado. Yo, en cambio, no. Hudson se quedó inmóvil. Yo seguí, despacio, sin piedad, aunque, para ser sincera, debería darte las gracias. Uno joven y con buen cuerpo. Otro dulce y atento. Los dos me gustaron bastante. Hudson golpeó el sofá con el puño. Y, con los ojos enrojecidos, se arrodilló frente a mí. Isabel, retira lo que dijiste. Fingiré que no escuché nada. Sí. Nosotros antes estábamos tan bien. Mira tú, todavía se acuerda. En la universidad éramos la pareja que todos envidiaban. ¿Y ahora? Míranos. ¿Es culpa mía? Le sujeté la barbilla con los dedos. Así que recuerdas cómo éramos, Hudson. Entonces deberías saber mejor que nadie, que ya no te quiero. Cuando dos personas se han amado de verdad, el cambio siempre se nota, aunque nadie lo diga. Hudson seguía arrodillado en el suelo. Isabel, empecemos de nuevo, por favor. No volveré a mentirte. Mira, tengo el hilo rojo, y hasta un cascabel. Así nunca volverás a perderme. Fui separando sus dedos uno por uno. No hace falta, Hudson. De todos modos, no pienso volver a buscarte. Estas palabras llevaba tiempo queriendo decirlas. Solo que, por culpa de lo que pasó anoche, salieron antes de lo previsto. Hudson se negaba a irse. Así que llamé a su madre. Ella nunca aprobó nuestra relación. Su familia y la mía eran de mundos distintos. Hudson había prometido que se encargaría de todo. Y fue recién el día que José me encontró en el probador, cuando descubrí cómo había resuelto las cosas, ocultando la verdad, mintiendo a los dos lados. A mí me endulzaba con promesas. Mientras ya había aceptado una cita arreglada, los enviados de su madre llegaron rápido. Cuando lo subieron al coche, Hudson todavía se negaba a soltar mi mano. Al final, fue Mario quien, entre palabras suaves y empujones, logró que se marchara. 6 años juntos, y todo terminó en ruinas. Me quedé en el sofá, frotándome el entrecejo. Entonces, ¿ustedes dos tampoco piensan irse? ¿Tienen algo más que decir? José fue el primero en hablar. Entonces, ¿puedo ser oficialmente tu novio ahora? Ah. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta, antes de que pudiera responder. Mario levantó la mirada con calma. Vamos a poner un poco de orden, ¿no? José, la pequeña dijo que el del buen cuerpo era yo. Los eché a ambos de la casa. Capítulo 12. Lo de Hudson terminó antes de lo que imaginaba. Según Mario, se había negado a asistir a las citas arregladas. Le retiraron las tarjetas y lo dejaron bajo arresto domiciliario. ¿Y para qué me cuentas todo eso? Pregunté. Aflojé el cinturón de seguridad y apoyé la cabeza contra la ventanilla del copiloto. Mario se había cortado el pelo. El estilo limpio y su traje informal resaltaban aún más sus hombros anchos y su cintura estrecha. Entonces, pequeña, dijo sonriendo, ¿de verdad no vas a considerarme a mí? Me incliné hacia él y le solté la corbata. ¿Para qué fingir que eres tan correcto delante de mí?
Mario subió la ventanilla. Iba a acercarse, pero lo detuve con la mano en su hombro. Aquel día, dije en voz baja, ¿fuiste tú quien llamó a Hudson? Justo cuando la situación estaba más encendida. Hudson apareció, y José, convenientemente, le ayudó a distraer la atención. Mario se quedó congelado. ¿Importa? No respondí, jugueteando con su corbata entre los dedos. Me incliné un poco más, y la noche que me emborraché, también fuiste tú quien llamó a José, ¿verdad? Yo lo había dejado plantado, y tú aprovechaste para invitarlo a mi casa. Si no hubiera perdido el conocimiento, ¿qué pensabas hacer? ¿Querías que me viera, pegada a ti, jadeando como si me muriera de placer? Mario se lamió los colmillos con una sonrisa lenta. Eres increíble, pequeña, nada se te escapa. Le solté la corbata y le di una palmada en la mejilla. Entonces déjame adivinar una cosa más. ¿También fuiste tú quien me drogó? Esta vez, Mario sí se quedó totalmente sorprendido, pero enseguida lo negó. Eso sí que no, por muy retorcido que sea. Jamás te haría algo así. Tú no lo hiciste, dije con calma, pero tampoco lo impediste. Después investigué las grabaciones del bar. Era cierto, él no había puesto nada en mi copa, pero cuando aquel tipo lo hizo, Mario estaba allí, lo vio todo, completamente consciente. ¿Pensó alguna vez en lo que habría pasado si yo, con mi ceguera facial, hubiera seguido a la persona equivocada esa noche? Le abroché los botones de la camisa, mi voz tranquila. Me ayudaste a librarme del problema llamado Hudson, así que estamos a mano. Abrí la puerta del coche. Mario alzó la mano para detenerme, pero no alcanzó a tocarme. Me apoyé en la ventanilla y arrojé todo el efectivo de mi cartera dentro del coche. Considéralo una propina. Sí, tenía un cuerpo espectacular, pero eso era lo único digno de recordarse. Esta vez, Mario no me siguió. En realidad, desde aquella vez en el centro comercial, cuando dijo que yo era más interesante que las demás, ya lo había entendido. Solo me veía como un pasatiempo. Un juguete con precio visible. Un hombre así disfruta humillando en público a los que están en su pequeño círculo, pero nunca se atreve a romper los lazos del todo. Por eso, aunque se pelee con Hudson, siempre se asegurará de arrastrar a José con él. Capítulo 13. Justo cuando subía las escaleras me encontré con José. Últimamente pasaba mucho por mi oficina. Hasta los jefes bromeaban asustados pensando que la compañía iba a ser comprada. ¿Pasa algo?, pregunté. Saqué las llaves para abrir la puerta, y entonces me acordé, José todavía tenía una copia de la llave que no me había devuelto. Pero bueno, si tiene llave, ¿para qué ponerse a hacerse el lamentable en la puerta? Abrí la palma de la mano. Devuélveme la llave. José apretó los labios y no dijo nada. ¿Dónde quedó aquel que en la oficina hablaba sin parar? He oído que Mario te recoge mucho últimamente. ¿Lo has decidido ya?, le pregunté. ¿Decidido qué?, respondió él. La luz del pasillo jugaba a dividir sus pantalones oscuros en franjas. ¿Decidido si vas a estar con él?, insistí. Me quedé en el umbral mirándolo y una idea traviesa se me ocurrió. José aparenta brillar, pero en el fondo no es más que un alto ejecutivo sometido al trabajo. Después de un día entero en la oficina, con el portátil y el maletín en la mano, ponerse en la puerta de un subordinado con esa expresión tan sumisa, daban ganas de, no sé, tomarle el pelo un poco. Le alcé el mentón, sin confirmar ni negar. ¿Qué quieres decir? Durante el tiempo que fingió ser Hudson, solía verle esa misma expresión en la cara. El límite se agrieta. La persona se estira hasta romperse y volver a ensamblarse de otra manera. José se humedeció los labios. ¿Qué siga siendo el amante clandestino?, dijo con voz temblorosa. Me mordí el muslo con fuerza para no reírme. ¿Qué? ¿No se puede?, insistió. Abrí la puerta. Me cambié de zapatos y encendí la luz. José se quitó los zapatos de suela roja y me siguió ordenando las cosas. ¿Por qué crees que tienes derecho?, le pregunté. Hoy en día los becarios tardan 6 meses en pasar a fijos. Hay competencia por los puestos. Si él quiere convertirse en lo que sea, ¿por qué yo tendría que aceptarlo? ¿Soy su fuente de dinero ingenua? No tengo tanto dinero. Me senté en el sofá y lo miré. Mario tiene buen físico. Hudson sabe cocinar. ¿Y tú? ¿Qué sabes hacer? José, criado entre comodidades, siempre había preferido la sección de comida preparada del supermercado. Al mencionarlo, se quedó sin palabras. Fui a la cocina a buscar algo para comer y, al volver, lo encontré desnudándose. ¿En serio? ¿No tiene en cuenta que mi casa tiene cámaras? ¿Qué pretende hacer? Lo agarré de un brazo y José me miró, con esa mezcla entre timidez y desafío. En el sofá. Entonces, preguntó con voz baja,
De verdad quise abrirle la cabeza y ver si el medicamento que me pusieron la otra noche se le había traspasado a él. José, ¿qué diablos vas a hacer? He estado ocupado, pero empecé a entrenar últimamente. ¿No quieres verlo? Contestó, excitado por su propio cuerpo. Suspiré. Ya casi dudaba de si aquel José era el que conocía. Le fui poniendo la ropa una capa tras otra. José, mi última relación duró 6 años. Necesito tiempo. Él me siguió. Si tú no quieres, puedo prescindir. ¿Prescindir de qué? Antes creía que José y Hudson se pusieron de acuerdo para jugar conmigo. Por eso lo humillaba. Lo hacía pasar por amante secreto. Ahora que todo está claro, lo nuestro debería quedar saldado. Mientras le ponía la camisa, noté una marca roja en su clavícula que me llamó la atención. No me gustan las marcas en la piel. José, en cambio, no parece tener problema con ellas. Yo le había besado ese lugar antes. Froté la marca, no desaparecía. José apartó la mirada. La vena en su clavícula subía hasta la mandíbula. Es un tatuaje, no se quita frotando, dijo. Me quedé en silencio por un instante. José se abrochó la ropa con cuidado. Así no volverás a perderme. Cuando Hudson estaba enloquecido por el amor, solo había atado un hilo rojo a la muñeca. Yo pasé el dedo por el contorno del tatuaje. Algo pequeño y húmedo comenzó a deshacerse dentro de mí. ¿Por qué me buscarías?, pregunté, en voz baja. José bajó la mirada. Aunque no haya motivo, puedo ir a verte. Bajé la cabeza y besé su clavícula. Si hay motivo, tírate al ruedo y pásate a ser mi novio oficial. Capítulo 14. El día en que José se convirtió oficialmente en mi novio. Fui al centro comercial a elegir un anillo para él, justo cuando estaba a punto de pagar. Un desconocido se adelantó y le entregó su tarjeta al dependiente. ¿Un anillo? ¿Te vas a casar?, preguntó. Seguí su mirada y levanté la cabeza. Empujé la tarjeta de vuelta hacia él. Lo siento, señor. Este anillo es para mi novio. El rostro del hombre se congeló de inmediato. José me rodeó con el brazo y nos alejamos, antes incluso de que terminara de pagar. Ya se había puesto el anillo de confirmación oficial. ¿Era tu amigo?, preguntó él. No lo conozco. Entonces, yo tampoco, respondió. Mi prosopagnosia no ha mejorado. Pero entre la multitud, puedo reconocer al hombre que amo, y el hombre que amo siempre estará en el lugar donde pueda verlo. Los demás, que amen a quien quieran. Amar no se hace con los ojos. Se hace con el corazón. Fin del texto principal. Extra, perspectiva de José. Capítulo 1. La primera vez que Hudson me llevó a un bar, llevé a mi secretaria conmigo. Ninguno de los dos había estado antes en un lugar así. La música era ensordecedora. Las luces mareaban. Todo se sentía fuera de lugar. Entonces ella entró, la novia de Hudson, envuelta en una chaqueta blanca de plumas, con el cabello suave cayendo sobre sus ojos. Esos ojos grandes, como los de un ciervo, parpadearon debajo de su flequillo. El bar era demasiado ruidoso, y Hudson, impaciente como siempre, me lanzó su teléfono y se fue directo a la pista de baile. Ella se sentó a mi lado. Pensé que estaba buscando a Hudson, así que me incliné hacia ella, y antes de darme cuenta, ella se inclinó y me besó en la mejilla. Sus brazos se enroscaron alrededor de mi cintura. Su voz temblaba. Cariño, me estoy muriendo de frío. ¿Por qué no contestaste mi llamada? ¿Cariño? ¿Acaba de llamarme cariño? Mi secretaria y yo nos quedamos helados. Unos segundos después, Hudson regresó de la pista de baile, la agarró por la cintura y se la llevó. Fue entonces cuando me di cuenta. La novia de Hudson tenía ceguera facial. Me había reconocido solo por la funda del teléfono de Hudson. Hudson le despeinó el cabello y me dijo que no me lo tomara a pecho. Pero ¿cómo no hacerlo? El calor todavía se aferraba a mis manos. La chica que un momento antes había estado en mis brazos era, de repente, la novia de otro. Era imposible no importarme. Capítulo 2. Hudson empezó a invitarme a salir con frecuencia después de eso. Mi familia era estricta, así que solía rechazarlo. Pero últimamente, había empezado a aceptar, aunque fuera solo para tentar al destino. Si Hudson y yo llevábamos colores parecidos, aumentaban las posibilidades de que ella me confundiera con él. Tal vez Hudson lo notó. Un día, cuando Isabel no estaba cerca, empezó a bromear sobre eso con los demás. Muy distinto del hombre que jugaba a ser el novio perfecto frente a ella. Nunca había estado enamorado antes. Pero estaba seguro de que ese tipo de comportamiento no era normal. Entonces, de repente, Hudson habló de mí. José, ella siempre te confunde conmigo. Dime, si realmente intercambiáramos lugares, ¿crees que lo notaría? Crucé mi mano izquierda sobre la derecha, temiendo que fuera algún tipo de prueba. Eso no es buena idea. Al final se dará cuenta. ¿No temes que se enoje? Hudson se recostó con pereza.
Sus ojos se deslizaron más allá de mí, hacia la chica sentada detrás. Conocía esa mirada. Antes de que pudiera pensar en esconder a Kim, ella ya me había arrastrado al baño. José, dijo con una voz tan dulce como el azúcar. Todavía quiero trabajar en la empresa de Hudson. ¿No puedes ayudarme? Solo esta vez. Mi pulso se aceleró. ¿Qué quieres decir? Solo di que soy tu novia, susurró. Di que también tengo ceguera facial. Así podemos intercambiar novias. La división de entretenimiento de nuestra empresa apenas empezaba a crecer. Que quien quisiera irse a la compañía de Hudson tenía sentido, pero ¿Isabel realmente no se daría cuenta? Mientras yo aún dudaba, Hudson ya había deslizado su brazo alrededor de la cintura de Kim, con ese gesto tan ensayado y natural, así que tal vez no amaba a Isabel después de todo. Entonces, ¿por qué no podía ocupar yo su lugar? En algún punto entre la culpa y la locura, crucé la línea. Nadie me había enseñado cómo manejar sentimientos así que cuando Isabel me confundió con Hudson, cuando me despojó capa por capa, todas las reglas que conocía se derrumbaron. Si solo podía amar a Hudson, entonces yo estaba dispuesto a ser Hudson para siempre, ser el otro hombre, o mejor aún, convertirme por fin en el verdadero.